Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, antes que nada, resaltar la gran labor que hizo Colombia en un gran partido, un partido muy difícil para nosotros, contra un rival como Japón, que anteriormente dije, para mí es uno de los mejores rivales que hay en el mundo. Por algo está en el puesto 5 del ranking FIFA y siento que ha evolucionado mucho. Colombia hoy trató de jugar igual, aunque obviamente sabíamos que íbamos a ser por mucho tiempo el partido superados por Japón. Teníamos que resistir, teníamos que aguantar. El sacrificio que tuvieron mis jugadoras fue enorme. Y bueno, conseguimos un gol donde lo supimos proteger. En el segundo tiempo tuvimos una oportunidad clara también de pronto de aumentar el marcador. Nos salvamos también, eso hace parte del juego del fútbol, una gran actuación de la portera y al final, bueno, un penal que se da y termina con un 1-1, pero la verdad muy contentos por el desarrollo del juego. 皆さんこんにちは。まず選手たちが非常に、今日はよく頑張ってくれたというふうに思います。日本相手の試合ということで、FIFA のランキングでは5位ですし、近年大きな進化を遂げているチームとの対戦ということで、これが非常に難しい試合になるということは私たちも分かっていました。そして、そういった日本と対等に戦うべく、臨んだわけですけれども、多くの時間帯において、日本が、私たちを上回るであろうということは、それも分かっていたことです。選手たちは非常に、我慢を強いられる時間帯が長く続いたと思いますし、非常に、大変な思いをして、戦ってくれたと思います。幸い、この、得点を決めることができ、後半にはその点差を広げるチャンスも、あったんですけれども、その一方で、ゴールキーパーによって、救われたようなシーンもありました。最終的に、同点という結果に終わりましたけれども、この結果には非常に満足しています。Por supuesto, claro, pero hay que decirlo, Japón es superior a Colombia. Japón es superior y lo sabíamos desde un principio por los procesos, la trayectoria que tiene Japón en el fútbol femenino, ¿sí? Y sabíamos que íbamos a sufrir más el partido del juego o las opciones que podíamos generar. Pero teníamos que ser contundentes cuando tuviéramos las opciones. Tuvimos dos, hicimos una. O sea que el 50% de acierto lo tuvimos para este juego. Pero no, de verdad contentos, muy contentos por el desarrollo, por el combatir el juego, porque era necesario pelear el juego, ¿sí? Y aunque tuvo muchas más opciones Japón, y eso hay que reconocerlo, y sabíamos que iba a ser así, el equipo supo contrarrestar esas opciones, pararse bien y no hacer sentir cómodo a Japón en su propia casa. もちろんそのコロンビア側により多くの攻撃のチャンスを生み出すことができればそれに越したことはありません。ですが日本はコロンビアよりも確実に格上のチームだということを忘れてはいけないと思います。女子サッカーにおける歴史もコロンビアに比べると長いチームです。そういった中で私たちは苦しみながらも攻撃のチャンスを作り出すことができ、そしてその確率でいうと 50% は、それを決めることができたわけです。そして今日の試合、文字通り戦うことができた。そしてその試合の展開、内容について、本当に満足しています。もちろん日本の方が多く攻撃のチャンスを作り出しましたけれども、私たちもその数を、本来の日本のが作り出してであろう数よりもそれを抑えることができたと思いますし、彼女たちを、ホーム戦のように、楽に戦わせることは、しなかったというふうに思います。Desde el punto de vista táctico, nosotros le apostamos a cerrar los carriles interiores, porque Japón tiene muy buena secuencia de la pelota, más que todo por dentro.
si pudieron ver, cerramos las extremos para que todo el juego de Japón fuera más hacia afuera que por dentro. En eso yo pienso que en la circulación de la pelota Japón fue más lento que en el partido anterior, donde nos ganaron 4-1. Fue porque orientamos todo el juego hacia afuera. En el partido pasado nos hicieron mucho daño por dentro y a eso le apostamos en este juego. En las transiciones queríamos que cuando tuviéramos la oportunidad de contraatacar fuéramos más contundentes con velocidad. Pusimos 2 jugadoras muy rápidas por fuera y una jugadora 9 que era la que descendía y atraía a las centrales. Ese fue el planteamiento táctico, ¿sí? Nos salió el juego y eso, pues, reconocerle a nuestras jugadoras. Y atrás yo pienso que fue importante la combatividad que tuvieron las defensas, las laterales y la portera, que también, a pesar de que en la jugada del penal se le suelta el balón de las manos, pienso que tuvo 3-4 acciones, incluyendo la del penal, que donde sale figura. Entonces, todas esas variables fueron las que llevaron a que el partido quedara 1-1. そうですね、戦術面から言うと、私たちが今日の試合では、インサイド、そのピッチの中央で、なるべく日本にプレーをさせないということを心がけました。そういったことを行ったことによって、日本は CB リーグスカップで私たちが 4-1 で負けた試合よりも、よりピッチの外側でボールを回さざるを得なくなって、それによって攻撃により時間を要するようになったということがあると思います。CB リーグスカップではピッチの中央で非常にダメージを前回食らいましたので、そこに今回気をつけたということです。また、トランジションに関しては、スピードのある選手をサイドに置いて、また9番の選手が日本のセンターバックを引きつけさせている間に攻撃をするといったことを試みました。また、コロンビア側のサイドバックの選手たち、そしてゴールキーパーも非常に素晴らしい活躍をしてくれたと思います。キーパーは、最後 PK でボールを落としてしまいましたけれども、その一方で PK を防いだのも彼女でした。Bueno, antes que nada, gracias por la admiración hacia nuestra selección. La estrategia para la Chili's Cup fue rotar todo el equipo, las 23 jugadoras que llevamos, y en ese partido contra Japón, 7, 8 jugadoras eran debutantes en nuestra selección. Por primera vez competían en una fecha FIFA o en un torneo como tal con la selección de mayores, ¿sí? Obviamente eso genera un proceso en donde se van adaptando poco a poco a la parte competitiva, ¿sí? Como tú dices, a los 18 segundos encontrarse un gol fue muy difícil, fue como un baldado de agua fría para nosotros, e inmediatamente a los 8 minutos, el segundo gol, el equipo mentalmente se desequilibra. En comparación a este juego, yo pienso que esa adaptación sirvió. Lo vimos después de Japón-Australia, donde el equipo ya se empieza a compenetrar un poco más, ¿sí? Hoy el equipo, por partes del partido, jugó, se atrevió a sostenerle la pelota a una intensidad o a una potencia como es Japón. Lo intentamos, obviamente hay que seguir mejorando muchísimo más, pero eso es lo que queremos, que la generación, porque si tú ves, Colombia tiene un equipo muy joven, ¿sí? Que esta generación ya compita a nivel internacional, como lo dije en la anterior rueda de prensa. Nuestro objetivo es la Copa América, y es una Copa América para nosotros muy exigente, y necesitamos que todas las jugadoras se puedan adaptar de la mejor forma. Hoy sin Linda Caicedo, hoy sin Mayra Ramírez, yo pienso que el equipo se comportó a la altura de un gran rival como lo fue Japón. まずこの、コロンビアの女子サッカーチームに、対するお言葉ありがとうございます。CB リーグスカップでは、その時に招集した23名の選手全員を、ローテーションすると、いうことが、そもそも目的としてありましたので、CB リーグスカップの日本戦では若手の選手が試合で、7名、ないし8名、デビューをしていました。彼女たちにとってはあれが
は、初めて戦う FIFA での公式戦であり、A 代表での試合ということで、18秒で、最初の失点を受けるというのはもう本当に私たちにとって冷や水を浴びせられたような出来事だったんですけれども、その後また、前半の8分にも、2点目の失点があって、そういった形でチームはメンタル的にも不安定になってしまいました。ですが、その後、日本の後に戦ったオーストラリア戦ではチームは確実に良くなりましたし、今日の試合においては、日本という強豪を相手に、ある程度のインテンシティを持って、そしてボールを持って戦うことができた。この若い世代に、国際経験をどんどん積んでもらいたいと、そして、そういった形でコーパアメリカに向けての、私たちにとって非常に、重要かつ難しい大会なわけですけれども、そこに向けて準備を引き続き行っていきたいと思います。今日はリンダ・カイセイドとマイラ・ラミレスという非常に重要な選手たちを書いていたにもかかわらず、日本と、こういった試合をこういった内容の試合をできたことをとても、嬉しく思っています。ありがとうございます。お時間もありますので以上としようと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それでは以上で終了します。監督、ありがとうございました。Muchas Muchas gracias.